Bienvenidos un día más al canal de Raúl Quirós Molina. Hoy os vengo a hablar de cómo trabajar la atmósfera y la voz de un relato. Este vídeo pertenece a una serie de vídeos sobre cómo escribir relato. Podéis consultar la lista de reproducción en el canal, aunque los vídeos no son necesariamente consecutivos. Podéis consultarlos en cualquier orden, o incluso podéis no consultarlos, si no queréis. En este vídeo vamos a hablar de la atmósfera y de la voz narrativa, que es aquello que le da la identidad a nuestro relato. Y es algo que normalmente no se suele trabajar mucho o no se suele pensar sobre lo mismo. Así que vamos a tratar de desgranar un poco qué son estos dos conceptos. Vamos a poner una serie de ejemplos y después lo podéis olvidar todo, porque normalmente cuando se enseña esto, pues a todo el mundo lo olvida y luego pasa y luego ocurre lo que ocurre. Y es que escribís unos relatos que son una castaña pilonga y yo cobro por corregirlos una y otra vez. Vamos a ello. Bien, lo primero que debéis considerar es que si estáis escribiendo un relato, en realidad no importa la trama. La trama es lo de menos. Hay miles de relatos por el mundo que son maravillosamente fantásticos y no tienen ninguna trama. Simplemente es un personaje que aparece o son tres personajes que aparecen y no ocurre nada entre ellos. Sin embargo, es precisamente esa atmósfera o esa voz con la que se cuenta lo que hace que sean memorables. ¿Pero qué es esto de la atmósfera? ¿Qué es esto de la voz? Bueno, parecen cosas así místicas, pero en realidad tienen un sentido racional, un sentido determinista, si queréis decirlo así. Dejadme que os ponga un fragmento de un relato, bueno, no es un relato, es una novela de Margaret Atwood, se llama Los Testamentos. En nuestra escuela, el rosa era para la primavera y el verano, el morado para el otoño y el invierno, el blanco era para los días especiales, los domingos y las festividades. Brazos cubiertos, pelo cubierto, faldas por debajo de la rodilla antes de que cumplieras 5 años y no más de un par de dedos por encima del tobillo después de esa edad, porque los impulsos de los hombres eran terribles y esos impulsos debían refrenarse. Bien, este es un claro ejemplo de lo que es una atmósfera literaria, una atmósfera narrativa en la cual no tenemos descripciones, de hecho no tenemos apenas adjetivos que se salgan de lo normal. Tenemos colores, tenemos partes del cuerpo, pero por debajo hay algo mucho más terrible y es una ley sobre cómo deben vestir las mujeres. El leer el texto en primera persona hace que esa atmósfera se reproduzca en nuestra cabeza. Y quizá es aquí donde está el kit de la cuestión. Y es la atmósfera lo que hace es reproducir en la cabeza del lector un mundo en el que habitan esos personajes y él es invitado a habitar con su imaginación. Así que la atmósfera lo que no es simplemente la descripción de un lugar, es la creación de un entorno donde la historia pueda desarrollarse creando una sensación envolvente. Tiene que ver con el clima emocional, tiene que ver con la percepción, con las sensaciones que el lector va a experimentar mientras lo vaya leyendo. Y esto se consigue de una manera lingüística, es decir, no es nada místico. Se ha estudiado muchísimo, tanto en semiología, como en lingüística, como en filología, que hay determinadas palabras que pesan más a la hora de crear una imaginación. Si yo, por ejemplo, hablo de la palabra amor, muchos de vosotros no podéis imaginar el amor como tal. Yo tampoco, nadie puede imaginar el amor, porque en esencia es un concepto abstracto. Sin embargo, si os pinto una imagen con palabras de dos personas besándose bajo la lluvia, entonces esa atmósfera es muchísimo más poderosa que esa simple palabra. ¿Por qué? Porque remite a lo táctil, a lo sensorial, a lo visual, al frío de la lluvia o al calor de la lluvia si están en el trópico. Es decir, lo que estamos tratando de hacer es habitar esa historia a través de su ambientación o de su atmósfera, como lo venimos llamando hasta ahora. Bien, una atmósfera es potente incluso si no se entiende del todo, es decir, si uno no puede atesorar esos detalles, sigue siendo poderosa siempre y cuando se mantenga constante a lo largo del relato. Dejadme que os ponga un ejemplo de Molloy, de Samuel Beckett. Samuel Beckett es un escritor y dramaturgo muy conocido, falleció ya hace unos cuantos años, pero tiene una de las obras narrativas y teatrales más potentes que se conocen. Es medianoche, la lluvia azota los cristales. Estoy tranquilo, todo duerme. Sin embargo, me levanto y voy a mi despacho. No tengo sueño. Mi lámpara me ilumina nítida y suavemente. La tengo regulada. Durará hasta que se haga día. Oigo al gran búho. Qué terrible grito de guerra. Antes lo escuchaba impasible. Mi hijo duerme. Que siga durmiendo.
También para él llegará una noche en la que le sea imposible dormir y se siente ante su mesa de trabajo. Para entonces yo ya estaré olvidado. Fijaos cómo describe aquí Samuel Beckett la escena. En realidad, muy pocas cosas refieren a objetos físicos. Habla, por ejemplo, del gran búho y cómo lo escucha. Habla de su hijo y habla también en un tono pausado, rítmico, casi como el tic-tac de un reloj. Fijaos cómo utiliza la sintaxis en este caso. Utiliza tantísimos puntos precisamente para marcar ese silencio que hay en la noche, ese silencio marcado simplemente por los pasos que se dan, tratando de no despertar a los demás y, bueno, en general con una iluminación muy vaga pero nítida, que es como lo indica Samuel Beckett. Bien, atmósfera y voz narrativa están muy unidas. Si la atmósfera lo que trata es de describir un ambiente, un mundo en el que habitar, la voz es aquel dispositivo por el cual esa atmósfera, esos personajes se van disponiendo en la imaginación del lector. Con lo cual ya tenemos por ahí un vídeo sobre narradores. Ese vídeo, obviamente, tenemos varios vídeos, de hecho, uno sobre narradores en primera, otro en tercera. Esos vídeos son muy útiles, son muy prácticos, pero ya sabéis que yo no creo en esto de los narradores, yo creo en las voces narrativas. La voz narrativa lo que nos va a dar es cómo suena el relato, cómo se está contando. Más que el punto de vista o en quién está focalizada la historia o qué personajes elegimos para que aparezcan, lo que queremos es notar la musicalidad. La musicalidad no tiene que ver solo con el ritmo de las palabras, aunque puede ser muy útil, sino que tiene que ver con cómo se presenta el mundo, cómo voy a contar la aparición de una mujer en mi despacho o cómo voy a contar el primer encuentro amoroso entre dos adolescentes. ¿Cómo habla nuestro relato? ¿Habla como un niño? ¿Habla como un notario? ¿Habla como alguien que nunca estuvo allí y está investigando? Bien, si tomamos, por ejemplo, el texto de Margaret Atwood, vemos que la voz narrativa es la voz de una niña que está atrapada en Gilead y que, bueno, pues describe un poco cuáles son las normas de aquel mundo. En esa voz no se detecta malicia, no se detecta un carácter de rebelión, sino una aceptación de lo que hay. Este es el mundo que nos ha tocado vivir, somos nosotros los que juzgamos. En el texto de Molloy, de Samuel Beckett, lo que tenemos es una voz más madura. Tenemos a alguien quizá al borde de la angustia o de la desesperanza, porque habla de, bueno, cuándo será él olvidado, cuando su propio hijo crezca y esté también tomando notas en ese escritorio a mitad de la noche y él ya no exista. Como veis, el registro de la voz va a ser importantísimo para marcar, digamos, el mundo imaginativo del relato. ¿Qué hace la voz narrativa? Acusa, perdona, es snob, es ignorante, es la de un niño, es la de un adolescente. Bien, vamos a ver más ejemplos. El fragmento que os propongo a continuación es de la novela de David Grossman, La vida entera. Es una novela que trata sobre la pérdida de un hijo, una pérdida de un hijo en la guerra. A la noche siguiente él volvió a despertarla y de nuevo se enfadó porque cantaba a pleno pulmón y había despertado a todo el hospital. Entonces ella le suplicó que intentara recordar si se trataba de la misma canción del día anterior. Estaba desesperada por saberlo, por el sueño que había tenido, un sueño que había vuelto a ella casi todas las noches durante esos años, un sueño completamente blanco, todo en él era blanco, las calles, las casas, los árboles, los gatos y los perros, lo mismo que la roca del extremo del acantilado. Bien, como veis aquí David Grossman no utiliza puntos, no utiliza apenas comas, es prácticamente un flujo de conciencia, como lo llamaríamos. Lo que pasa es que no creo que el señor Grossman quisiera hacer como tal un flujo de conciencia, simplemente la voz le ha llevado ahí. Fijaos que es un narrador en tercera persona, sin embargo, cuando cuenta el sueño estamos convirtiéndonos más en ese flujo de conciencia del personaje, con lo cual pasa a una primera. Como veis, el tema de los narradores es demasiado volátil. Sin embargo, ¿qué nos proporciona la voz? Nos proporciona una atmósfera, porque parece que están en un hospital y además en un hospital que puede que sea incluso psiquiátrico. Vamos a ver ahora cómo se construye una voz y cómo se construye una atmósfera. Empezaremos con la atmósfera. Técnicamente es sencillo. El problema es que no lo incorporamos a nuestra escritura. Muchas veces nuestra escritura está demasiado cargada de tópicos y de estereotipos sobre cómo debe ser la buena escritura y el trabajo de quitárselos es quizá la parte más importante de todo escritor. Es decir, desnudar ese estilo para hallar la atmósfera o la voz que estamos buscando. Bien, una atmósfera se construye fundamentalmente con detalles sugerentes.
No necesariamente tiene que ser concretos, no tiene que ser un realismo puro y duro, pero sí que tiene que sugerir. Debemos utilizar todo el abanico de posibilidades que tiene el lenguaje. La alegoría, la metáfora, el símil. Todo este tipo de cosas va a hacer que el texto se enriquezca. Por ejemplo, el olor a grasa rancia o un ventilador que gira con desgana. Como veis, estas fórmulas no valen para un texto académico, pero sí que valen para lo literario. Le concedemos sentimientos a aquello que no los tiene per se. Le hacemos símiles que uno no hubiera encontrado. Una mosca atrapada en una lámpara es una imagen bastante inquietante, ¿vale? Per se es nada más que un insecto atrapado en un objeto de uso cotidiano, pero nos remite a algo mucho más sugerente, mucho más angustioso, a la imposibilidad de la escapada. El ritmo narrativo también va a ser muy importante, el poner frases largas, frases cortas, el hacer un estilo más telegráfico, más puro, por así decirlo, es decir, con no demasiada adjetivación, no demasiados verbos, va a hacer que el texto sea mucho más contenido. Si hacemos grandes subordinadas, pues hará un texto más reflexivo, más filosófico. Bueno, todo esto ya lo hemos visto anteriormente, pero conviene que lo tengáis muy presente. El lenguaje no sirve solo para nombrar. Yo no pongo el dedo como si fuera Adán en el primer día de paraíso y digo, eso de ahí es un cerdo y eso de ahí es una oveja. No, no, no. El lenguaje sirve para acercarse a las cosas de manera tangencial. Cuanto más lateralmente nos estemos acercando a las cosas y no las nombremos directamente, más se va a evocar en la imaginación del lector. Eso no quiere decir que todo tenga que ser metafórico, todo tenga que ser simbólico, sino hay que saber elegir cuál es el momento en el que uno se debe poner más metafórico. Por ejemplo, decir la casa olía a ropa vieja y domingos tristes es mucho más evocador que qué triste estaba todo el mundo los domingos por la tarde. Y es verdad, salvo que tengáis críos. Entonces son muy entretenidos. Bien, os voy a poner un ejemplo fantástico de creación de atmósfera y voz narrativa. En este caso no es voz narrativa porque es voz poética. Es un fragmento de la canción del jinete de García Lorca para que veáis cómo él utiliza el lenguaje precisamente para marcar ese mundo en el que habitan los personajes del poema. Caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Bien, como veis en el poema de Lorca, bueno, en este fragmento del poema, hay una imagen espectacular, que es qué perfume de flor de cuchillo, ¿vale? Parece que evoca el olor del metal que choca con otro metal, que tiene ese olor tan característico. Además está el color negro, que es casi un presagio de muerte, y tenemos también la sangre. Sangraba el costado de Sierra Morena. Entonces la acumulación de estas imágenes crea una atmósfera terrorífica y mortal. Es decir, donde se ve la terminación de las vidas por la violencia. Muy buen poema, os lo recomiendo. Os recomiendo en realidad a García Lorca en cualquiera de sus facetas, pero como poeta la verdad es que es brillante. Bien, una vez vistos los ejemplos de voz y atmósfera narrativa, vamos a ver los típicos ejemplos erróneos, los típicos consejos basura, consejos del todo a 100 que vais a encontrar en 1000 sitios. Vamos a tratar de desterrarlos ya de una vez por todas de nuestra vida. Vamos a romper nuestras cadenas y vivir libremente de todas estas chorradas y aprender a escribir como si estuviéramos en pelotas, pero sin estar en pelotas, porque eso sería un poco raro. Lo primero de todo es no confundáis la atmósfera con decorados exhaustivos, ¿vale? Eso suele abotargar al lector. Os pongo un ejemplo. La habitación era rectangular, con una alfombra beige, una lámpara de pie junto al sillón y estanterías a ambos lados de la ventana. Todos y cada uno de vosotros ha leído algún fragmento similar que se ha extendido durante páginas y páginas. Posiblemente me pongáis, sí, pero esto yo se lo voy a hacer a no sé qué. Ponga aquí usted el nombre del escritor famoso. Y sí, es posible que lo haya hecho. ¿Y lo ha hecho bien? Pues no, la verdad es que no. Y aquí estoy yo, que soy un escritor mindundi diciendo eso es erróneo. Bien, si tú lo que quieres es engatusar al lector, pues meterle 15 páginas sobre cómo es la valla de un jardín o cómo son los pepinos de Combray, como hace el señor Proust, pues bueno, no es la forma más sencilla. ¿Ya eres una obra de arte? Vale, ya eres una obra de arte, pero sin embargo tú, que no eres nadie, que eres Manuel o Josefina, es mejor que no te dediques a hacer esto. Veréis, las metáforas visuales se utilizan muchísimo. En realidad, cualquier tipo de metáfora se utiliza en la prensa. Tú, por ejemplo, cuando quieres hablar de los incendios, no dices se han quemado 50.000 hectáreas, sino dices se han quemado 50.000 estadios de fútbol.
Si os gusta el fútbol, pues sabéis más o menos que el tamaño de un estadio de fútbol es grande. 50.000, pues imagínate, así puedes pintártelo en la cabeza y es ahí donde queremos llegar. La atmósfera no va a crearse solo por acumulación de detalles, sino por la congruencia de esas imágenes. Un detalle, por ejemplo, una frase un poquito mejor que la que hemos visto anteriormente, sería la siguiente. La alfombra tenía marcas cuadradas donde antes hubo muebles. Nadie las movía desde hacía tiempo. ¿Ves? Aquí en realidad tenemos más verbos de acción, mover, tenemos las marcas cuadradas, no es de acción, pero dan una imagen muy rica de cómo está esa alfombra y en general no es simplemente una lista de la compra del IKEA. Bien, vamos a la parte de los adjetivos. Los adjetivos deberían estar prohibidos. De hecho, uno de los ejercicios que yo hago normalmente en mis clases es escribe el mismo relato que me has entregado y que es una castaña, sin adjetivos y mágicamente el relato empieza a ganar fuerza. ¿Por qué? Porque el adjetivo en realidad no remite a nada. Si yo digo rojo, eso no remite a nada, remite a un color, pero no es lo mismo una novia roja que una manzana roja que sangre roja. Lo rojo es el mismo concepto, pero aplicado a un sustantivo cambia el matiz bastante. Es decir, el poder expresivo no está en el adjetivo, sino en el sustantivo. Os pongo un ejemplo. Era una noche oscura, húmeda, tenebrosa, con un aire frío, duro, penetrante. Bien, al final son adjetivos que acumulan la misma significación. Húmedo, frío, oscuro, tenebroso, duro. En realidad están muy cerca uno del otro. ¿Cómo sería mejor? ¿O cómo lo pondríamos de una manera un poquito más literaria? La noche rascaba los cristales con los dedos húmedos del viento. Bueno, es un poco mejor, pero no es brillante. Al final uno puede sobreextenderse en este tipo de ejercicios. Y no hacerlo, bueno, siempre es mejor no sobreextenderse. Que la noche rascara los cristales con los dedos húmedos del viento, pues es verdaderamente pedante, ¿vale? Así que vamos a intentar encontrar un punto medio, que es este. La noche aullaba tras los cristales. Sí, es un poquito más tópico, es un poquito más cliché, pero no nos quedamos en lo básico casi para pasar las clases con un 5, ni tampoco en, chico, me has puesto demasiada melaza en esta tostada y no me está gustando. Bien, ahora voy a proponer un par de ejercicios para trabajar este asunto de la voz y la atmósfera narrativa. Yo os recomiendo en este caso que veáis una escena muy famosa de una película llamada Te doy mis ojos. Aparece Candela Peña y está entrando a un piso. ¿Vale? Es posible que lo encontréis rápidamente, así que no tendréis que buscar mucho. Si no, lo pondremos aquí o os lo pondré en los links abajo, ¿vale? Bien, lo que quiero es que creéis un relato o hagáis un relato en el cual tengamos que saber qué ha pasado en una habitación que está vacía, ¿vale? Ha habido una pelea, ha habido una ruptura, ha habido un desencuentro entre amigos, ha habido una fiesta. ¿Qué harías tú para contar lo que ha pasado allí sin necesidad de contar lo que pasó en tiempo real? Es decir, cuáles son los vestigios que uno va a hilvanar para encontrar la historia que está detrás. Esto lo hacemos mucho en teatro, ¿no? No es lo mismo abrir una escena con un teatro y una silla vacíos que esa silla esté rota en el suelo. Cuenta una historia. Bien, otra manera de trabajar la atmósfera y las voces es precisamente contar la historia desde varias voces. Hay un libro muy famoso de Raymond Queneau que se llama Ejercicios de estilo y es básicamente un fragmento, una historia, es un hombre que sube a un autobús y luego se baja y está contada de muchas maneras posibles. Bien, no hace falta que hagáis un libro entero sobre la escena es bastante tonta, pero merece la pena que le echéis un ojo al libro y hagáis alguno de los ejercicios. ¿Cómo puedo contar esto de una manera más agresiva, más tímida, más pedante, más snob, más simple? ¿Puedo contar esto como si fuera un ticket de metro? Bien, eso lo que va a conseguir es que halléis cuál es la voz en la que os sentís más cómodos o más cómodas. Y quizá lo que necesita vuestra historia es precisamente eso, esa variación. En los siguientes vídeos veremos cosas sobre cómo corregir vuestro relato, cómo hacer que adquiera, digamos, mayor peso emotivo. Pero de momento podéis trabajar con este aspecto de reescribir escenas como si estuviera contada por otra persona o con un tono más infantil, más anciano o quizá contado como si fuera una cámara de vídeo que está por allí. Un ejercicio que yo hago mucho es muy similar a este y es ponerle una voz emocional, donde todo es muy exagerado, una voz neutra o una voz grave, como la que yo estoy utilizando en todo este vídeo, para el mismo relato. Hago normalmente relatos pequeñitos y como ahora cuéntamelo 3 veces
con este tipo de voces. Veréis que la flexibilidad que tiene cualquier escritor, cualquier persona que se dedique a la escritura creativa es portentosa y a partir de ahí poder desarrollar vuestra propia voz. Bien, hasta aquí el cuarto vídeo de esta serie de cómo escribir relato. El siguiente vídeo lo dedicaremos a la corrección de relatos y sobre todo cómo corregir un cuento para que encuentre el camino a vuestra propia voz. Hasta entonces, nos vemos.